Qué bueno. Vamos a abrir las escrituras. Una escritura muy conocida vamos a leer. Hebreos capítulo 13, el verso 8. Hebreos 13, 8 vamos a leer. Dice así la palabra del Señor: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Una vez más, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Tomen asiento, que Dios bendiga su palabra. Bueno, en esta tarde voy a hablar, que el Señor me guíe un poco acerca de los padres apostólicos. Es importante también conocer estas cosas, irnos allá al principio, porque el profeta de Dios también en el mensaje dijo que nosotros siempre vayamos al principio para ver las cosas que acontecieron allá, tanto lo bueno y lo malo, de ambas partes, porque también tenemos que ver cuáles fueron las fallas de la iglesia del principio, dónde es lo que se desviaron, qué sucedió, por qué es que llegaron a la condición en la que hoy están, por supuesto. Así es que por eso es importante irnos allá al principio para ver qué cosas acontecieron en el primero y segundo grupo de apóstoles. Y eso es lo que estaré hablando en esta tarde, una parte, y que el Señor me ayude. Acabamos de leer Hebreos 13:8, que es una escritura muy conocida, muy conocida, un verso muy corto. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. El profeta de Dios este verso siempre lo mencionó, siempre, en cada mensaje que él predicó, en cada tema que él predicó, este verso él siempre lo recordó, siempre lo recordó. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Voy a irme a la exposición de las 7 edades de la iglesia para empezar ahí, en la edad de Éfeso, para poner una base, porque creo que me toca continuar, pero vamos a poner una base en esta tarde, allí en la edad de Éfeso, el párrafo 2, ahí vamos a iniciar. La edad de Éfeso es la primera edad de la iglesia, y ahí tan solo al inicio, en el párrafo 2, ahí es donde el profeta de Dios nos dice esto: como este estudio se refiere al estudio de las 7 edades de la iglesia, como este estudio habría de ser el más importante que yo jamás había hecho hasta este tiempo, los años 60, porque las 7 edades de la iglesia el profeta de Dios lo predicó en los años 60, y dice: como este estudio, el estudio de las 7 edades de la iglesia, habría de ser el más importante que yo jamás había hecho hasta este tiempo, acudí a Dios por varios días para hallar la inspiración del Espíritu Santo. ¿Qué ejemplo que nos da el santo profeta de Dios? Si él, siendo un profeta llamado por Dios con un mensaje universal, dice que acudió a Dios para predicar esto de las 7 edades de la iglesia, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros para traer un tema? ¿Cómo es que debemos buscar a Dios en oración? Porque cada cosa que nosotros hablemos desde este púlpito, un día daremos cuenta a Dios de lo que digamos desde aquí. Por eso hay una gran responsabilidad en los ministros, en los predicadores o maestros, en buscar a Dios en primer lugar antes de traer un tema. Bendito sea el Señor. Aquí el profeta está diciendo esto: acudí a Dios por varios días para hallar la inspiración del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios se la predica por inspiración divina. Es una de las cosas que uno debe buscar como predicador o maestro en Dios, inspiración. Porque uno pudiera leer, y eso está bien, pudiera escudriñar, y eso está bien, investigar, esa es una parte, pero después de eso uno tiene que buscar, cuando ya está armado todo, la inspiración divina, la unción de Dios,
Son cosas que Dios le puede dar a un predicador o maestro para que predique la palabra del Señor. Entonces está diciendo acá, acudí a Dios y por varios días, mire, para hallar la inspiración del Espíritu Santo. Entonces fue, dice, cuando leí las Escrituras sobre las edades de la iglesia y estudié profundamente las diversas versiones de la historia de la iglesia. Miren cómo es que el profeta de Dios no solamente leía la Biblia, sino también acudió a lo que es la historia de la iglesia, porque hay varios historiadores que escribieron acerca de la historia de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo. Después de orar, dice que entonces fue cuando leí las Escrituras sobre las edades de la iglesia y estudié profundamente como debe ser, escudriñar profundamente, investigar profundamente, no solamente un estudio superficial, sino que dice que él estudió profundamente las diversas versiones de la historia de la iglesia, diversas versiones, porque hay muchas versiones escritas por diferentes historiadores. Dice, escritas por los historiadores más imparciales que pude encontrar, porque eso también es importante. Dios no falló en contestar mi oración. Qué bueno es el Señor. Por eso la Biblia dice, si me buscaréis de todo vuestro corazón, me hallaréis. Y si el profeta se puso en oración por varios días, como dice, para encontrar inspiración, que Dios le dirija para poder predicar las 7 edades de la iglesia, y escudriñó la Biblia y la historia de la iglesia, dice que Dios no falló en contestar su oración, porque mientras yo leía la palabra y la historia, dice, fui permitido por el Espíritu Santo ver desenvolverse un plan que corre a través de los siglos y hasta el tiempo presente, el tiempo final. ¡Qué hermoso! ¡Qué tremendo! ¿Cómo es que el Señor le empieza a abrir la palabra, las Escrituras, como dice la Biblia? Como aquellos caminantes a Emaús, ¿no? Dice que les abrió el entendimiento. Eso es lo que Dios hizo también con el profeta. Le empezó a abrir el entendimiento, a revelarle la palabra de Dios, a revelarle el plan, como dice aquí, que corre a través de los siglos y hasta el tiempo presente. El párrafo 3 dice, la clave que me dio el Señor, cosa más tremenda es esta, la clave que me dio el Señor, le dio el Señor una clave. Le dio una clave es un código, es algo con lo que uno puede abrir algo, ¿no es cierto? Un código se necesita como para abrir una puerta. Hay puertas que tienen códigos, y si uno no sabe el código, la puerta no se abre, uno no puede ingresar. Y aquí dice el profeta que la clave que me dio el Señor, o sea que el Señor tiene claves, tiene claves de acceso, y el Señor tuvo que darle una clave al profeta para que él pueda entrar a ver las cosas secretas de Dios, porque no cualquiera puede, hermano, entrar y ver las cosas secretas o ocultas de Dios. Pero William Branham, al ser llamado a ser un profeta de Dios, Dios tuvo que darle claves para que él pueda ingresar y ver las cosas secretas de Dios. La clave que me dio el Señor, ¿cuál es esta clave? Esta clave también se pudiera decir que es una llave, porque si usted busca algún diccionario sencillo la palabra clave, le va también a dar a entender que es una llave. La clave que me dio el Señor, pero ¿para qué le dio el Señor esta clave? Le dio el Señor esta clave para algo, mire, para esto. Dice, la clave que me dio el Señor por la cual pude determinar el mensajero para cada edad. Esa clave le dio el Señor para que conozca los mensajeros de las 7 edades de la iglesia. Para eso le dio, dice el Señor, una clave, para que conozca los mensajeros. Ahora, ese es un patrón. Ese es un patrón, porque esta clave no solamente va a servir para conocer los 7 mensajeros,
sino a todo siervo de Dios, de todas las edades de la iglesia. Mensajeros y ayudantes. Es una clave muy escritural. Ahora, pero ¿cuál es esa clave? Hebreos 13:8. Esa es la clave que el Señor le dio. Qué cosa más tremenda. Esa es la clave. Es un verso muy corto, pero es una clave que el Señor tiene, que está en su palabra. Así es. En efecto, dice, se podría decir que es la clave principal de la Biblia. Mire, qué tremendo, ¿no? Que es la clave principal de la Biblia. O sea que la Biblia, la palabra de Dios, está en misterio, y se necesita una clave para poder encontrar las cosas profundas de Dios, los secretos de Dios, las cosas ocultas de Dios. Porque con un estudio superficial no va a encontrar, hermano, no va a encontrar cosas tremendas que el Señor tiene, cosas grandes y ocultas, como dice la Biblia, ¿no? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice. Se necesita una clave. Es el código de Dios, es la llave de Dios para poder abrir los misterios de Dios, para poder abrir las revelaciones de Dios, las cosas ocultas de Dios. Se necesitan las claves. Escuche, es la revelación. Estamos en el párrafo 3. En efecto, se podría decir que es la clave principal de la Biblia. Es la revelación. Esta clave, esta llave, es la revelación de que Dios nunca cambia y que sus modos también son tan inmutables como Él mismo. Esa es la clave. Esa clave es Hebreos 13:8. Esa clave es la revelación de un Dios inmutable, de un Dios que nunca cambia. Esa es una clave. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Eclesiastés 3:14 y 15. He entendido, el rey Salomón dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Similar a Apocalipsis 22, ¿no? Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Eclesiastés 3, 14 y 15. Bendito es el Señor. Ahora vamos a irnos a la edad esmirna. Ahí al inicio mismo de la segunda edad es la edad esmirna. Ahí en el párrafo 4. Ahí el santo profeta nos va a empezar diciendo esto. El párrafo 4. Usando la regla. Ahora mire acá. En la edad de Esmirna acá, en cambio dice regla. En la edad de Éfeso dijo clave. Acá en la edad de Esmirna dice regla. Es lo mismo. Usando la regla, o usando la clave, o usando el código. ¿Cuál código? El código de Dios, la regla de Dios, la clave de Dios. Usando la regla, porque hay que usar. Si Dios dio una llave, dio un código, es para usarlo. Usando la regla que nos fue dada por Dios. ¿Quién le dio? Dios. Dios le dio. Esta clave no la tomó de algún seminario o instituto bíblico. No le dio a algún teólogo. Le dio Dios. Y Él va a usar esa regla porque le dio para usar esa regla. Ese código, usando la regla que nos fue dada por Dios. No solamente le fue dada a Él, sino a su novia, a su iglesia. Les dada esta regla, usando la regla que nos fue dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad. Declaramos sin lugar a dudas que Irineo fue exaltado por el Señor a esa posición. Entonces, usando la regla, se va a escoger el mensajero de la segunda edad de la iglesia. Porque el primer mensajero, que fue Pablo, por no decir todos, en su mayoría,
sí sabe que ese primer ángel, ese primer mensajero, fue Pablo. Todos lo saben. Pero desde el segundo hasta el séptimo, nadie sabía, hasta que Dios nos dé primero una clave para conocer quiénes eran esos otros mensajeros, esos 6 mensajeros después de Pablo. Y hasta el día de hoy, los que rechazan la clave o no tienen la clave, no tienen el código, hasta el día de hoy no saben quiénes son esos mensajeros de las respectivas 7 edades de la iglesia. Pero nosotros sí conocemos, porque esta clave nos fue dada, y por eso es que al usar esa clave podemos conocer los mensajeros. Dice entonces: declaramos sin lugar a dudas que Irineo fue exaltado por el Señor a esa posición. ¿Quién le exaltó a Irineo? ¿Para qué? Para que sea el mensajero de la segunda edad de la iglesia. El Señor le exaltó. A Irineo no le nombró nadie para que él sea el mensajero de esa edad o el ángel de esa edad. No, el Señor le exaltó. La Biblia dice que Dios ensalza a los humildes y humilla a los soberbios. Entonces, Dios le exaltó a Irineo, este varón de Dios, a la posición de mensajero de la segunda edad de la iglesia. Declaramos sin lugar a dudas que Irineo fue exaltado por el Señor a esa posición, a la posición de ser el mensajero de la segunda edad de la iglesia. Bendito sea el Señor. ¿Quién era Irineo? Dice, Irineo fue el discípulo de Policarpo. Ahora ojo con Policarpo, porque de él vamos a hablar. Irineo dice que fue discípulo o alumno de Policarpo. Siempre nosotros estamos bajo un ministerio de alguna manera. No podemos nosotros estar solos sin que alguien sea nuestro maestro. Porque uno, hasta para ser un maestro, tiene que ser primero alumno. Uno no puede iniciar siendo un maestro, jamás. No, uno tiene que sentarse a aprender bajo un maestro, de alguna manera. Sea que aprenda poco o mucho, pero siempre va a ser un alumno primero, antes de ser un maestro. Entonces, dice que Irineo fue discípulo de Policarpo. Aquel gran guerrero, Policarpo era un gran guerrero y santo de la fe. Ahora, de Policarpo se habla un poco más de lo que se habla de otros que son del segundo grupo de apóstoles. De Policarpo se habla un poco más. En la historia de este santo hombre de Dios se le dice que fue un guerrero de la fe, un santo de la fe. Policarpo, escuche, aquel gran guerrero y santo de la fe, ese era Policarpo, ese anciano, ese hombre de Dios. Policarpo era un varón de Dios, era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, era un guerrero de la fe, era un santo de la fe. Y no hay duda de que mientras él estaba, o sea, Irineo, y no hay duda de que mientras él estaba sentado a los pies de aquel gran hombre, de Policarpo, aprendió las virtudes cristianas que procedían de su vida consagrada, porque Policarpo en verdad fue uno de los santos ilustres de todas las edades, en vista de una vida irreprensible. Ese era el gran Policarpo, hermano. Era un hombre santo de Dios, vivía una vida irreprensible, una vida sin tacha, una vida santa, completamente limpia, santa. Ese era el gran Policarpo. ¡Qué ejemplo! ¡Qué ejemplo! Escuche, usted recordará por su propia lectura que Policarpo fue martirizado. Policarpo entregó su vida por el Señor Jesucristo. Él fue un mártir, murió por Cristo, fue un mártir de Jesús y entregó su vida de una manera gratuita. Escuche, siendo demasiado viejo Policarpo para huir
y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera, y luego que aquel sufriera el castigo por haberlo hecho, él se entregó a la muerte. Policarpo, él mismo se entregó. Escuche, porque estamos viendo, hermano, de estos hombres, de estos grandes guerreros, de los más prominentes. Ellos son del segundo grupo de apóstoles, porque ya aquí nos va a decir el profeta de Dios quién es Policarpo y discípulo de quién fue. Porque Irineo, el segundo mensajero, fue discípulo de Policarpo. Ahora, pero Policarpo también tenía un maestro. Escuche, él se entregó a la muerte, Policarpo, pero antes de morir, él pidió y le fue concedido permiso para orar por 2 horas por sus hermanos en el Señor. Mire eso, por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. Oró por todos. 2 horas. Pidió permiso para orar por 2 horas. Aún por sus enemigos, ¿o no? Y por los que le habían capturado, hasta por ellos, ¿o no? Como los poderosos santos de todas las edades, y deseando una mejor resurrección, él se mantuvo firme. Por eso la Biblia dice que uno debe ser fiel, no solamente hasta la muerte, sino hasta en la muerte, porque hay una gran diferencia ser fiel hasta la muerte y ser fiel hasta en la muerte. Policarpo fue fiel hasta en la muerte. No solamente terminó su carrera, sino que cuando tuvo que mantenerse firme en la hora de la muerte, lo hizo. Dice, él se mantuvo firme, negando renunciar al Señor Jesucristo, su Salvador, por supuesto. Y murió con una conciencia libre. Él fue puesto en la pira sin que le amarraran por su propia petición, y fue encendido el fuego. Escuche, de tanto Espíritu Santo que tenía este santo hombre de Dios, mire lo que dice: las llamas rechazaban tocar su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué era eso, hermano? Porque ese hombre estaba lleno del poder de Dios. Tenía tanto de Espíritu Santo, era lleno del Espíritu Santo ese hombre. Es una meta donde queremos llegar, porque son ejemplos vivos. Las llamas rechazaban tocar su cuerpo. Entonces fue traspasado con una espada. Cuando esto fue hecho, brotó agua de su costado, apagando las llamas. Realmente se vio la partida de su espíritu en la forma de una palomita blanca que salió de su seno. Qué glorioso, hermano, estudiar estos santos hombres de Dios, como dice la Biblia. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Qué gran varón de Dios, Policarpo, guerrero de la fe. Una vida sin tacha, irreprensible. Él era de los más grandes que había del segundo grupo de apóstoles. De los más grandes. Por su vida, por su fidelidad, por tanto que tenía de Dios, fue uno de los hombres más prominentes, más grandes del segundo grupo de apóstoles. Escuche. Ahora, pero aquí viene la pregunta. Tan santo, tan irreprensible, tan lleno del Espíritu Santo como lo era Policarpo, pero ¿por qué es que a Policarpo el Señor no le escogió para que sea el mensajero de la segunda edad de la iglesia? Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Y Dios le dio a su profeta la clave, no para que conozca a un hombre de Dios por su vida irreprensible. No era la clave si su vida va a ser irreprensible. Si su vida es una vida sin tacha, entonces él va a ser el mensajero de dicha edad. No se le dio esa clave.
No es esa una clave principal. Eso está bien, eso es importante, es necesario. Vivir una vida sin tacha, una vida irreprensible, una vida llena del Espíritu Santo, está bien, es correcto. Y debiéramos vivir vidas así, sin tacha, vidas santas, vidas irreprensibles. Pero esa clave, digamos así, no es la principal de la Biblia. Escuche aquí. Sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, con un testimonio irreprensible, un testimonio tan maravilloso que tenía Policarpo, este estudiante de Juan el Revelador, Policarpo fue un estudiante o un discípulo del apóstol Juan. Juan fue un apóstol directo del Señor Jesús. Él fue uno de los 12 apóstoles. Amén. Juan fue uno de los 12 apóstoles. Y Policarpo fue discípulo de Juan, directo. Sin embargo, Policarpo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan el Revelador, no militó en contra del sistema nicolaíta. Ahí está la cosa, hermano. Por esta razón es que Dios no le escogió a Policarpo para que sea el mensajero de la segunda de la iglesia. ¿Por qué? Porque se inclinó a la organización. Porque se inclinó a ese sistema denominacional que se estaba levantando en ese tiempo. Porque en ese tiempo es donde se estaba levantando el sistema organizacional. Y Policarpo se inclinó, apoyó la organización que venía. En cambio, Irineo, él no, él se opuso. Él se opuso. Estuvo en contra de todo sistema organizacional o denominacional. Y eso es lo que Dios vio en Irineo. No vio la santidad, no vio la vida irreprensible, no. Vio que era un hombre que estaba en contra de todo sistema organizacional, de todo sistema de dominio humano, de gobierno humano. Él se opuso rotundamente a esos sistemas. ¿Sí está entendiendo? Policarpo fue uno de los más grandes, como estamos viendo, del segundo grupo de apóstoles. Una vida sin tacha, irreprensible, santa, llena del Espíritu. Pero Dios no vio eso para escogerle y que sea el mensajero de la segunda de la iglesia. Él debía ser. Si había alguien tan grande en la segunda edad, era Policarpo. Y él debía ser el mensajero de la segunda edad. Pero por razón de que se inclinaba a ese sistema nicolaíta que se estaba levantando, que era un pensamiento nada más en ese tiempo, por esa razón escogió a Irineo. Escuche. Sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, y como estoy diciendo, hermano, esa clave que el Señor le dio al santo profeta para conocer los mensajeros, esa funciona para todos. Esa clave, no otra clave, sino esa misma. Sin embargo, aún con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan el Revelador no militó en contra del sistema nicolaíta, porque él mismo se inclinaba hacia la organización. Vea eso. Sin darse cuenta, por supuesto. Él lo hacía con buenas intenciones, Policarpo. Él apoyaba eso con buenas intenciones. ¿Sabe cuáles eran las intenciones de Policarpo? Y ahora esto que estoy hablando es muy, muy importante para que usted entienda lo que son sistemas organizacionales o denominacionales, que parecen estar bien, que parecen buenos, pero que son vías humanas, son formas humanas, son sistemas humanos, sistemas de hombres. Sin darse cuenta, Policarpo era sincero. Él no se dio de cuenta, se dice, sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo
Y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, estas cosas, hermano, qué tremendo. Pero ¿cuál era ese plan? Como dice aquí, y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, ese plan, ¿sabe cuál era ese plan, hermano? Establecer un sistema de gobierno en la iglesia. Ese era ese plan, un sistema de gobierno dentro de la iglesia, con uno a la cabeza, que uno sea el jefe de todos. Ese era un sistema de elegir a alguien. Por eso es que el nicolaísmo es jefatura elegida. Esto se inició allá en el segundo grupo de apóstoles, aunque Policarpo y otro que también, ya voy a hablar de él porque son como 3, debió haber habido más, ¿no? Pero estos son los que hay más registro, y el profeta también nos habla. Yo solamente voy a hablar lo que el profeta dijo, no me quiero meter a otros porque pudiera haber habido, pero solamente quiero quedarme en lo que el profeta reveló por el Espíritu Santo, y eso ayudar a comprender un poquito. Entonces dice que Policarpo, dice sin darse cuenta, porque después de la muerte de Policarpo es lo que se formó la Iglesia Católica, la primera organización. Ahora bien, pero Policarpo se inclinó, apoyó a eso, sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, ese buen plan era elegir una cabeza, tener una cabeza y hacer lo que él dice. ¿Para qué? Según para que haya unidad. Parecía ser un buen plan. Parecía ser un buen plan. Para que haya unidad. Que no haya disensiones, que no haya peleas, no haya discrepancias, no haya divisiones. Que solamente nos sujetemos a un líder, a una cabeza. Y eso, a lo que se inclinó Policarpo, después de su muerte, se hizo eso mismo. Por eso es que el Papa tenemos ahora. Eso allá empezó. Allá inició. Escuche. En verdad, dice, era una trampa del enemigo. ¿Ve lo que está diciendo? Sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios, en verdad era una trampa del enemigo. Por eso es que Dios, dijo el profeta, Dios no da méritos a las buenas intenciones. Tiene que ser las cosas de acuerdo a su palabra o no vale. Era una trampa. Era una trampa del enemigo, como dice aquí. Escuche el párrafo 7. Con Irineo no fue así. ¿Por qué es, hermano, que el profeta de Dios le escogió a Irineo? Claro, Dios lo escogió, pero lo que el profeta fue es reconocerlo, que a él era quien Dios le escogió para ser el mensajero a segunda edad, ¿no es cierto? No es porque el profeta lo escogió, Dios lo escogió, Dios lo exaltó, dice, a esa posición. Lo que Dios le dio era la clave al profeta para reconocer quién era ese segundo mensajero al que Dios había escogido. Estamos claros, ¿no? Con Irineo no fue así. O sea, él no se inclinó a ese sistema. Más bien, él dice, luchó en contra de cualquier forma de organización. Cualquier forma de organización. Él luchó en contra. Se opuso rotundamente. Hasta el día de hoy hay mentes organizacionales, hermano. Por eso es lo que yo vengo luchando desde hace años atrás. Así como un pequeño Irineo, como usted quiera llamarlo. Pero Dios siempre va a tener Irineos en cada edad, en cada tiempo. Ayudantes del mensajero. Porque mire, en cada edad siempre hubo ayudantes de los mensajeros, siempre. Y esos ayudantes fueron similares a los mensajeros. Ellos también se opusieron a esos sistemas organizacionales. Y hoy tiene que ser lo mismo. Ustedes saben cómo es que este profeta del siglo XX, cómo vino a desbaratar
arrasar con todo sistema denominacional. Y los ayudantes, pues tenemos que hacer lo mismo. Con Irineo no fue así. Más bien él luchó en contra de cualquier forma de organización. Así es como se conoce, hermano, a los verdaderos hombres de Dios. Esos son los verdaderos hombres de Dios. Aquellos que luchan en contra de cualquier sistema de organización. ¿Y por qué dice eso usted? Me puede preguntar usted. Porque esa es la clave que le dio Dios al profeta. Le dijo en otras palabras, el que tú veas de que se opuso, que luchó en contra de eso, ese es. Ese es el mensajero, ese es el siervo de Dios, ese. No te fijes en una vida irreprensible, en otras palabras, porque eso no tiene Policarpo. Una vida sin tacha, una vida llena del Espíritu, eso está bien, pero no te fijes en eso. Fíjate en aquel que milite, que se oponga, que esté en contra de esos sistemas de hombres. Eso. Bendito sea el Señor. ¿Sí estamos entendiendo? Ahora, en la edad de Esmirna mismo, el párrafo 7 dice: ahora, para la edad de Esmirna, yo creo con todo lo que he podido encontrar que fue Irineo. Y ahora quiero darles la razón por la que escogí a Irineo en lugar de Policarpo. Ahora, casi todos los clérigos tienden a pensar, y maestros de la Biblia, que ese ángel fue Policarpo. Claro, hasta el día de hoy, al ver tal vida de este santo hombre de Dios Policarpo, piensan que en ese tiempo, en esa edad, Policarpo fue el hombre de Dios, el hombre providente de ese tiempo. Pero eso es a la vista de los hombres, ¿no? Y claro, a la vista de los hombres, aparentemente no, pues uno pudiera usar la clave que uno tiene y decir: no, yo lo que veo es una vida sin tacho, una vida irreprensible, eso. Pero esa sería nuestra clave. Pero la clave que Dios le dio al profeta no fue esa, fue otra. Y esa misma clave es la que nosotros debemos usar para conocer los demás ministerios. Así es como es. Ahora, casi todos los clérigos tienden a pensar, y maestros de la Biblia, que ese ángel fue Policarpo, porque dice Apocalipsis 2, ¿no? Escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, periodos de tiempo, hombres de Dios, santos hombres de Dios que vinieron, siervos de Dios. Entre esos prominentes fue Policarpo, sí, y sí fue, pero Dios no le escogió, no le escogió para que sea el mensajero. Escuche, dice: Policarpo fue un discípulo de San Juan. Eso es cierto. Y Policarpo selló, él fue un mártir, lo apuñalaron en todo el corazón y lo mataron. Ahora, pero él era un gran hombre, un hombre destacado. Si uno pudiera calificarle a Policarpo, 20-20, pues hermano, 20 sobre 20 en su vida, en su manera de servir al Señor, en su vida consagrada, dedicada. 20-20 merece ese hombre. Un hombre piadoso, dulce. Imagínense un hombre tan lleno del Espíritu Santo, ¿cómo va a ser? Así pues, piadoso, dulce. Sin duda, uno de los cristianos más grandes, que hayamos tenido, sin lugar a duda. Y eso lo sabe todo el mundo, hermano. En el mundo denominacional religioso, todos saben que Policarpo fue un gran hombre de Dios. Sin duda, uno de los cristianos más grandes que hayamos tenido. Y no había nada que se pudiera decir en contra de su vida. Era una vida irreprensible, como está diciendo. No había nada como apuntarle o atacarle, decir: él cometió esto, hizo esto. No, tenía una vida irreprensible.
Pero y con todo eso no le escogió el Señor. No vio eso el Señor. Porque había algo más importante que eso. Había algo más importante que eso. Y como dice, la clave, hay una clave principal en la Biblia. Y es una revelación de que el Señor no cambia. Y Irineo conocía esa revelación, esa clave. El párrafo 8, la razón que escogía Irineo, porque creo que Irineo se apegó más a la escritura que Policarpo. Vea eso, esas cosas son, hermano. Esa es la clave, es la clave principal. Porque creo que Irineo se apegó más a la escritura que Policarpo. Él se apegó a defender las escrituras, la palabra de Dios, porque esa fue la regla. Esa es la clave. ¿Por qué esa es la clave? Porque esa es la clave. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Es la clave. Pues Policarpo se inclinó un poco a la idea romana, ¿verdad?, de establecer una organización. ¿Se da cuenta? Pues Policarpo se inclinó un poco a la idea romana. Hasta el día de hoy tienen ideas romanas. Hasta el día de hoy tienen los pastores ideas romanas. Por eso que quieren poner una cabeza como líder para que gobierne todo. Así no es. Así no es. Esa es una idea romana. Pues Policarpo se inclinó un poco a la idea romana de establecer una organización. Claro, una organización funciona porque hay una cabeza, un líder. Bendito es el Señor. E Irineo estuvo firmemente en contra de eso. Él absolutamente lo denunció. Tremendo. No es que solamente no estaba de acuerdo, no, denunció, se opuso, habló en contra, quiere decir eso. Hablar en contra. ¿Qué dijo Spurgeon? Creo que fue. No recuerdo ese dicho de Spurgeon, ese siervo de Dios, años 1800. No oponerse al error es aprobarlo, algo así, no recuerdo, pero es un muy buen dicho que nos muestra de que uno no solamente no esté de acuerdo, sino que debe oponerse, hablar en contra. Eso significa. E Irineo, como dice aquí, lo denunció, o sea, se opuso, habló en contra de eso. E Irineo estuvo firmemente en contra de eso. Él absolutamente lo denunció. Porque en ese tiempo, hermano, porque el nicolaísmo primero era un pensamiento, después eran palabras y después obras. Siempre está en tres. Y así inició el nicolaísmo, como un buen pensamiento. Como estamos viendo, un buen pensamiento. Después eso se hizo palabras y después se hizo ya obras. Se estableció eso. Y luego, como todos sabemos, dice, la gran discusión vendría en el concilio de Nicea. Más adelante, ya después de la partida de Policarpo, luego dice, como todos sabemos, la gran discusión, esto ya es en los años 325, ¿no? El concilio de Nicea en Roma, convocado por Constantino. Como todos sabemos, la gran discusión vendría en el concilio de Nicea. Uno de los grandes temas fue si Dios era tres o si Dios era uno. Ahí se reunieron en ese gran concilio en Nicea, Roma, grandes teólogos, tremendos hombres. E Irineo tomó el lado de que Dios era Dios, pues solo uno. Irineo enseñó y predicó que Dios es uno. Él no era trinitario, si pudiéramos decir, era unitario. Él defendió la doctrina original, la doctrina de Pablo. Él se paró por la doctrina de Pablo. Predicó, enseñó la misma doctrina de Pablo.
Él bautizó así como bautizó Pablo, como bautizó Pedro. Irineo hizo lo mismo. Él se paró por la doctrina original. En la edad de Éfeso, el párrafo 53. Ahora, los historiadores sentados aquí van a discrepar conmigo en este hombre, pero en la iglesia de Esmirna, Irineo es el que yo sé, fue el ángel de ese día. Policarpo, muchos de ustedes dirán que más bien fue Policarpo, ustedes dirán que fue él. Pero Policarpo se inclinó más a la organización y la religión católica que venía. No fue en el tiempo que se formó la iglesia católica, no fue en el tiempo de Policarpo, no, fue un poco después. Policarpo es un hombre de Dios, un hombre santo, como estamos diciendo, un hombre lleno del Espíritu Santo. Él es salvo, él está a salvo, él está ahora mismo en la sexta dimensión, está a salvo. Pero esos que vinieron después y que formaron la organización, esos son los nicolaitas. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero Policarpo se inclinó más a la organización y a la religión católica que venía. Por eso, lo que nosotros debemos comprender en vista de estas cosas que acontecieron allá, porque el profeta dijo que nosotros nos vayamos al principio para ver los males también, dónde es lo que falló la iglesia. En vista de esas cosas, nosotros podemos juzgar a tiempo presente también, porque hay algunos Policarpos también en tiempo presente, pero también tiene que haber Irineos. Así como hay Policarpos que se inclinan, que tienen esas ideas denominacionales, que se inclinan a eso, también hay Irineos que se opongan a eso. Debe haber, que Dios nos ayude a nosotros a entender en primer lugar qué es la organización y oponernos a eso. ¿Qué es denominación? Oponerse a eso. Porque si uno no sabe qué es denominación, qué es organización, pues uno tranquilamente cae en esos sistemas y como que todo está bien. Pero cuando uno tiene el entendimiento claro de lo que es denominación, lo que es organización, entonces uno se va a oponer a eso, va a estar en contra de eso, va a militar, como dice aquí el profeta, en contra de eso. Bendito sea el Señor. Vamos a ver si la dejamos ahí. Esta parte estaremos continuando con la ayuda del Señor el próximo sábado, Dios mediante. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, damos gracias en esta tarde, Padre, por tu palabra. Que estas cosas las guardemos, bendito Señor. Si hay algo que no fue dicho, no fue entendido, que tu bendito Espíritu Santo pueda revelar lo demás, bendito Señor. Estamos siempre dependiendo de ti, de tu guianza, en esta hora tan difícil. Es una batalla tremenda que nos tocó pelear en esta hora, en este tiempo. Pero sabemos, Señor, que estamos de tu lado y tú estás de nuestro lado. Así es que somos más que vencedores, bendito Señor. Y todo obstáculo lo pasaremos, Señor, y seguiremos hasta llegar a la meta. Te damos gracias por todo, bendito Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.